Amigos, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes, como todos los martes, para desarrollar nuestro programa Diálogos. Diálogos producido por IDECA, por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y el objetivo, nuestra misión, es desarrollar un programa en el cual se promueva una temática variada, vinculada a pueblos originarios, interculturalidad, decolonialidad. Esa es nuestra intención y esperamos que siempre esos temas ingresen en la agenda política, en la agenda pública, en la agenda de discusión de los asuntos más importantes. El día de hoy vamos a desarrollar un programa vinculado al tema de género y violencias encubiertas, y para eso tenemos una destacada invitada. Se trata de la profesora, antropóloga y psicóloga Andrea Álvarez. Ella es profesora de la Universidad de Tarapacá e incluso está trabajando con nosotros en el diplomado que IDECA está desarrollando. Así que motivo de la enseñanza en el diplomado la tenemos también ahora para conversar sobre género y violencia. E inmediatamente el saludo a Andrea. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Ela. Muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con la audiencia que lo sigue todas las semanas o todos los meses en este canal. Y bueno, más decir que es un tema que me motiva mucho y creo que hay mucho que hablar con respecto al género, con respecto a distintas expresiones de violencia que podemos ir observando en la realidad cotidiana. Así es. Bueno, y precisamente eso, arranquemos de una vez, y yo te invito a que veamos un video que el equipo de producción siempre produce un pequeño video con algunas pequeñas entrevistas, y bueno, ahí vamos con el video para luego comentar sobre el video. Perfecto. ¿Qué es para usted género? La distinción entre un varón y una mujer. Es la identidad del sexo. Yo me identifico, por ejemplo, como mujer, porque mi género es mujer. O sea, me estoy identificando, ya me conozco, ya sé. Se distingue de lo que uno es mujer y el otro es varón o hombre nada más, y dentro de ello está el género. Por ejemplo, lo que es en cuanto al sexo, dama, varón. Va a venir a ser si tú eres masculino, femenino, o en este caso, en el caso de la homosexualidad, de la bisexualidad. O sea, el género va a ser con lo que tú te sientes identificado, con lo que tú te sientes bien, te sientes feliz. Es la sexualidad que nos diferencia a todos, tanto como damas y varones. Género es, pues, ¿no?, ver el trabajo que se le asigna a una mujer, ¿no?, o el trabajo del hombre. Muchas veces confundimos y decimos que el varón tiene todas más responsabilidades que la mujer, pero creo que en estos tiempos ya la mujer también tiene está en la misma capacidad de poder realizar el trabajo del hombre. Bien, ahí tenemos una primera entrada de varias opiniones cortaditas que tenemos presente, Andrea. Sí. No sé, una primera impresión de de estas opiniones. A mí me llamó positivamente la atención lo siguiente. Me da la sensación que la temática del género ha ido paulatinamente instalándose, ¿no es cierto?, en la población, y ya sea desde el sentido común o con algunas apropiaciones un poco más desarrolladas, hay un conocimiento de lo que es el género. Hace 10 años, hace 20 años, ¿no es cierto?, uno podía instalar esa misma pregunta: ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? Y la verdad es que uno, cuando le pregunta qué es género, bueno, el género es una tela, ¿no es cierto? Un género, es con lo que tú vas a hacer un material para coser, para la costurera. Entonces, pero bromas aparte, me parece que el video grafica de alguna manera los avances que las teorías del género, los movimientos, ¿no es cierto?, de las mujeres, los movimientos feministas han instalado, transversalizando, ¿no es cierto?, esta idea de la noción de género como una construcción social sobre el sexo, que es, ¿no es cierto?, la genitalidad que cada uno de nosotros puede tener. Pero todavía como que el concepto a veces no está muy claro, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Quizás sería interesante aclarar esa diferencia, o quizás no hay diferencia, ¿no? Bueno, me parece que hay distintos momentos, ¿no es cierto?, en las teorías también, en los aportes de los desarrollos de las teorías del género, donde en un primer momento, ¿no es cierto?, el énfasis está puesto en distinguir sexo de género, sexo como el elemento biológico y el género como la construcción social, cultural, los roles, ¿no es cierto?, asociados a ciertas estructuras físicas, ¿no es cierto?, a cierta genitalidad, a ciertos cuerpos. Estos son cuerpos generizados, ¿sí?
Sin embargo, me da la sensación que en el avance, ¿no es cierto?, de las teorías del género, esto se ha ido complejizando mucho más, precisamente como decía uno de los entrevistados, ¿no es cierto?, con todo el aporte de la diversidad sexual y de las distintas opciones con respecto a las identidades de género. Entonces, esta discusión con respecto al cuestionamiento, en el fondo, de lo heteronormativo, ¿no es cierto?, ha puesto en cuestión esta idea de que no solamente hay dos géneros, ¿no es cierto?, y un poco esta dicotomía entre hombre y mujer también se podría cuestionar desde una diversidad de, bueno, también están los bisexuales, también están los transexuales, ¿no es cierto? Entonces, eso ha complejizado mucho la discusión a tal punto de que las propias teóricas del género, ¿no es cierto?, disienten mucho con respecto a la definición en la cual nosotros podríamos consensuar con respecto a lo que es el género. Pero lo que acabas de decir es interesante porque, digamos, el sexo es la parte más biológica, si uno quiere decir de alguna manera, material, corporal. Digamos, corporal, claro, corporal. Y el género es ya más la construcción que se va dando con el tiempo, ¿no? Así es. Y que, bueno, uno va construyendo incluso personalmente su género, ¿no es cierto? Pero, y también eso que incluso había un muchacho que, bueno, las entrevistas son en la universidad, ¿no? Sí. Y es un universitario que habla de la diferencia con otras formas de sexualidad, ¿no? Que no solamente son, digamos, como tú dices, heteronormativamente, o sea, como esa idea de la pareja varón-mujer, hay algo más allá, ¿no? Exacto. Bueno, es así. Pero bueno, nos están pidiendo una pausa comercial, vamos a hacer inmediatamente una pausa y hacemos la pausa y seguimos conversando de género y violencias encubiertas. Diplomado de posgrado en Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial. Aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. A cargo de reconocidas docentes internacionales. Desde Guatemala, Gladys Tezul, la maestra mexicana Carmen Cariño, la activista colombiana Yuderquis Espinosa y por Perú, Daniela Ortiz, así como destacados docentes peruanos y latinoamericanos. Inicios, 6 de octubre, modalidades semipresencial y virtual. Certificación emitida por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Mayores informes en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno. Teléfonos 051 20 55 47, 942 41 21 19 o consultar en la página web www.idecaperú.org. Una buena oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en género y pensamiento andino. Bien, nuevamente con ustedes y seguimos conversando con Andrea Álvarez. Ella es psicóloga, antropóloga de la universidad, profesora en la Universidad de Tarapacá, y está con nosotros en Puno porque está desarrollando el curso de diplomado que IDECA está enrumbando ahora, ¿no? Que es sobre género y decolonialidad. Y bueno, estábamos hablando un poco sobre, quería hacerte una pregunta sobre el género. Habíamos hecho esa aclaración con respecto al sexo, género. Pero hay un tema que en nuestro país está muy fuerte, que es lo que llaman, o mal llaman, ideología de género, ¿no? En la reforma educativa se quiere introducir el enfoque de género en la formación de los niños, pero hay un fuerte sector conservador que se opone a este enfoque y le llaman despectivamente, porque realmente me parece lo más despectivo, llamarle a un enfoque, decirle ideología, no es como decir ideología de la democracia, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción al respecto, digamos, de cómo el enfoque de género entra en el sistema educativo y cómo también hay posiciones conservadoras con las cuales uno tiene que negociar, ¿no? Pues mira, te cuento un poco la experiencia que yo conozco en Chile. En Chile han habido varias reformas educativas, ¿no? Y antes de las reformas ya existía como precursores, digamos, de todo lo que han sido ahora los programas de género, algunos programas pilotos, algunas experiencias, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Educación orientados hacia la formación en sexualidad. Que en realidad ni siquiera todavía se hablaba demasiado de género, sino que más bien era la necesidad
de que en las escuelas, en los liceos, ¿no es cierto?, en distintos, también en las universidades, cómo no, hubiese un programa, ¿no es cierto?, políticas orientadas hacia la formación sexual de los jóvenes y de los niños. ¿Por qué? Porque habían importantes índices de embarazo adolescente, después, ¿no es cierto?, de personas con SIDA, adolescentes que empezaban con relaciones sexuales muy precoces, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación, empezaron a instalar, ¿no es cierto?, toda una política de educación en sexualidad. También la entrega de métodos de preservativo, en fin, planificación familiar, y eso también empezó a generar en la sociedad chilena un montón de como anticuerpos, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de estas políticas. Y posteriormente, o en forma tal vez paralela, con el cambio con respecto a las reformas macroestructurales en educación, se empieza también a posicionar la temática de los derechos de los niños. Entonces, que los niños tienen derechos, porque son personas, porque tienen derechos humanos, ¿no es cierto?, que hay ciertas cosas que hay que respetar. Y en ese sentido, entonces, de la mano de la política de educación sexual, va la idea, ¿no es cierto?, de instalar en las escuelas el eslogan, ¿no es cierto?, la consigna, la política de respetar los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Así como se va instalando, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos nosotros ahora en Chile es, en realidad, bueno, políticas muy avanzadas en términos de defensa de los derechos de las mujeres, como te decía, las adolescentes y niñas. También se acaba de establecer ahora en el mes de abril recién de este año políticas de inclusión en el sistema educativo de la diversidad sexual, del respeto a la diversidad sexual en los colegios. Entonces, yo te digo, una política en general es bastante avanzada, pero lo que ocurre en las escuelas es otra realidad, es lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Claro. Una realidad que en realidad, valga la redundancia, donde coexistan, ¿no es cierto?, distintas como expresiones de la sociedad chilena, que efectivamente es diversa y hay de posturas, ¿no es cierto?, muy conservadoras a muy progresistas, y un poco lo que tenemos que hacer como desafío societal, ¿no es cierto?, como sociedad chilena, es aprender a convivir juntos. Entonces, ¿cómo es que cada escuela, al definir, ¿no es cierto?, su plan, su misión, su visión, su plan educativo, y su propia política de formación en sexualidad e en género, bueno, va definiendo, de acuerdo a sus valores, por ejemplo, los colegios católicos, ¿no es cierto?, de qué manera, siendo católicos, logran respetar e incluir la diversidad sexual, logran respetar e incluir los derechos de las mujeres, ¿me entiendes? Entonces, tratar como de no poner como antagónicas, ¿no es cierto?, algunas ideologías, como por ejemplo ideologías más conservadoras, diría yo, con el respeto a los derechos de todos los ciudadanos que hay en el país. Claro, o sea, lo que tú vas a decir es interesante, ¿no? O sea, porque de alguna manera podría haber una política avanzada, pero en la práctica los mismos maestros, Exacto. los mismos padres de familia, Exacto. de alguna manera aguantan ese avance, especialmente con lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad sexual, ¿no? Pero bueno, y hemos ido aclarando, caminando un poco con el tema, hemos aclarado lo de género, lo de sexo, sexualidad, las diversas manifestaciones sexuales, y un poco quizás entrar ya a hablar del tema de la violencia. Sí. Solo de ingreso, de entrada al tema. ¿Cómo enfocas tú el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer? A ver, mi experiencia con respecto a la violencia de género, la violencia hacia la mujer, la he desarrollado a partir de investigaciones principalmente en pueblos originarios, ¿no es cierto?, con mujeres indígenas, y me parece, yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema, me interesaba mucho comprender, ¿no es cierto?, cómo es que se producía la violencia conyugal en familias, en mi caso, en mi investigación fue en familias mayas en Guatemala, y cuáles eran en el fondo los conflictos particulares que estas familias, ¿no es cierto?, con una determinada forma de configurarse, ¿no es cierto?, culturalmente, iban también desarrollando recursos para la resolución de estos conflictos. Porque un primer, yo creo, como mito que hay que descartar es la idea de que las familias violentas no tienen recursos para resolver sus problemas. O sea, nos enfocamos demasiado claro, es lo que uno puede pensar siempre por el sentido común, ¿no? Sí, claro. Uno se enfoca mucho en la parte como conflictiva, ¿no es cierto?, en la parte problemática de la situación, que es la parte violenta. Pero si tú te pones a pensar y tomas un poquito de distancia, ¿no es cierto?, con respecto al fenómeno, en realidad lo que tienes son
familias, parejas, ¿no es cierto?, que tienen, todas las familias tienen conflictos. Todas las parejas, ¿no es cierto?, en un momento determinado de su desarrollo, de su evolución, enfrentan una sinnúmero, ¿no es cierto?, de conflictos que van resolviendo. Ahora, lo que pasa es que en algunas familias, ¿no es cierto?, esos mecanismos de negociación de los conflictos se rigidizan y ya no hay mecanismos para hacerle frente de una manera no violenta. Entonces, como que nos olvidamos un poquito de esta otra parte, ¿no es cierto?, que hay una forma pacífica, por decirlo de alguna manera, no violenta, de resolución de conflictos en la familia y en las parejas. Ahora, dicho eso, hay evidentemente otras familias, que son las que van, ¿no es cierto?, a aparecer en la prensa, los femicidios, claro, y etcétera, donde empieza una escalada de violencia desde el hombre hacia la mujer, generalmente. Solo hay un 2%, ¿no es cierto?, en las estadísticas nacionales donde es la mujer la que agrede al varón. Generalmente es la mujer, ¿no es cierto?, dada nuestra estructura de las sociedades latinoamericanas patriarcales, es la mujer la que es violentada. Y entonces, en aquellos casos donde efectivamente hay situaciones de violencia hacia la mujer, yo creo que también tendemos a meter, que segundo mito que yo creo que hay que derivar, toda la violencia de género como un solo fenómeno. Y la verdad es que lo que yo fui viendo en mi investigación es que, en las distintas investigaciones que he hecho con distintos pueblos originarios, maya, mapuche y ahora aymara, ¿no es cierto?, es que la violencia de género se cruza con otro tipo de violencia, que podríamos llamar violencias encubiertas, que no siempre la mirada de género deja ver, ¿no es cierto?, como la violencia estructural, la violencia racial, la violencia ambiental, la violencia, en fin, espiritual. Hay muchas otras... está tejida. Está tejida, está articulada. Con otras violencias. Exacto. Pero eso, lamentablemente, no se visibiliza mucho. Entonces, cuando hablamos de violencia de género y cuando los estados diseñan políticas de prevención o de tratamiento hacia la violencia, para, digamos, terminar con la violencia hacia la mujer, se hace de una manera monolítica, ¿no es cierto?, homogénea, con una política estándar para la mujer que vive en Lima, para la mujer que vive en Puno, ¿no es cierto?, para la mujer aymara, urbana, etcétera, porque se trata de mujeres. Y ese es un defecto que ha tenido en general el desarrollo de las teorías del género y del feminismo, ¿no es cierto?, esta idea de universalizar a la mujer como una sola, y que por el hecho de ser mujeres y que nuestra principal contradicción, ¿no es cierto?, de dominación es con los varones. Entonces tenemos el varón y la mujer, cuando en realidad lo que hay son una multiplicidad de formas, ¿no es cierto?, de ser varón y una multiplicidad de formas de ser mujer. Y junto con eso, ¿no es cierto?, dominaciones que no siempre son solamente de género. Las hay de género, pero también hay dominación de clase. Por ejemplo, intragénero. Entre las mujeres, si tú tomas el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de la nana. La nana le decimos en Chile, la empleada doméstica, ¿no es cierto? Es una mujer trabajadora, ¿no es cierto?, de un estrato socioeconómico bajo, que se relaciona con otra mujer no en igualdad de condiciones. La patrona. Es la patrona, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación que no podemos decir que es de igualdad. Entonces, y evidentemente la posición, ¿no es cierto?, de género no es la única mirada para dar cuenta de esta otra relación que estructuralmente te define mucho más. Así es. Entonces, ahí hay que ir como hilando más fino. Así ¿sí? es. Sí. Bueno, tenemos otra pausa. Otra pausa, otra pausa. Tenemos otra pausa. Esa parte está interesante de cómo en realidad la violencia está tejida de diferentes formas, ¿no? Y ese ejemplo que acabas de poner, de la patrona y la empleada doméstica, en la cual hay relaciones, bueno, también relaciones de poder, ¿no? ¿Cómo no? Así es. Pero bueno, vamos a seguir conversando de eso luego de la pausa. Diplomado de posgrado en Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial. Aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. A cargo de reconocidas docentes internacionales. Desde Guatemala, Gladys Tezul, la maestra mexicana Carmen Cariño, la activista colombiana Yuderquis Espinosa y por Perú, Daniela Ortiz.
así como destacados docentes peruanos y latinoamericanos. Inicios 6 de octubre, modalidades semipresencial y virtual. Certificación emitida por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Mayores informes en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno. Teléfonos 051 20 55 47, 942 41 21 19 o consultar en la página web www.idecaperú.org. Una buena oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en género y pensamiento andino. Bien, nuevamente seguimos con ustedes y estamos conversando con Andrea Álvarez. Ella es psicóloga, antropóloga y profesora de la Universidad de Tarapacá y se encuentra pues por estos días desarrollando un curso de diplomado, uno de los módulos del diplomado, ¿no? que viene organizando IDECA. Estamos conversando un poco sobre eso de la violencia y hablábamos que la violencia a veces, la violencia de género no solamente es de género, ¿no? Así es. Está tejida con otro tipo de violencia de tipo estructural, simbólica, cultural, étnica, ¿no? Sí, fíjate, Lan, que ese ha sido uno de los aportes de las teóricas de la interseccionalidad, que precisamente han tratado como de contribuir a los análisis sobre el género, aportando también otras categorías que, como tú bien dices, ¿no es cierto?, se entrelazan, y entonces la categoría de género no es la categoría fundamental, no es la única y tampoco necesariamente es la más importante, sino que en cada contexto, en cada momento sociohistórico se va a articular con la categoría de clase, con la categoría de etnia o de raza, ¿no es cierto?, o de generación u otras, ¿no es cierto?, para entonces generar más bien un escenario donde se articulan estas violencias, ¿sí? En mi experiencia, por ejemplo, con mujeres violentadas, mujeres mapuche, donde trabajé en el sur de Chile, una de las cosas más relevantes que nosotros fuimos rescatando en una investigación fue que las mujeres narraban, ¿no es cierto? Que nos hablaban de cuáles habían sido las marcas, los elementos más importantes a través de su vida en términos de violencia de género. Entonces hablamos de la violencia doméstica, de la violencia estructural, de distintos tipos de violencia, pero lo más común a todas y lo que más dejaba huella, digamos, en términos de la construcción de la autoestima, la construcción identitaria de la mujer mapuche, y yo lo podría generalizar a las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, era la violencia producto de la discriminación étnica, o sea, del racismo, ¿no es cierto?, desde la escuela chica en adelante. Por ejemplo, el que nos decían, ¿no es cierto?, las mujeres que desde chiquitita, por andar con trenza, ¿no es cierto?, por tener tez morena, que tú que fea, que india, que, ¿me entiendes?, que hedionda, que entonces, cosas que, si tú lo piensas, yo soy psicóloga, si tú lo ves desde la perspectiva del desarrollo humano, una mujer, ¿no es cierto?, que va creciendo con ese espejo que le hace la sociedad, que le dan los otros, ¿no es cierto?, evidentemente tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, muchas habilidades para constituirse en una autoestima más o menos fortalecida, empoderada, que es lo que logran la mayoría de las dirigentes, ¿no es cierto?, que tienen una participación activa en organizaciones. Pero también hay muchas otras mujeres indígenas que no logran eso y que interiorizan, ¿no es cierto?, esa violencia como violencia simbólica y que entonces van alimentando, ¿no es cierto?, una autoestima que es muy debilitada, ¿no es cierto?, porque te están desde distintos momentos de tu historia de vida mostrando que en realidad hay algo que no está bien, hay algo en ti por el hecho de ser como tú eres culturalmente que hay un déficit, ¿me entiendes? Entonces, es una violencia que es transversal, te diría, a otro tipo de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia de género, violencia intrafamiliar, en el caso de poblaciones de mujeres racializadas o etnizadas, no podemos hablar de género sin hablar de etnia, o hablar de género sin hablar de clase. O sea, tiene que ir necesariamente en un binomio o trinomio articulado. Claro, ¿sí? no solamente es, como tú me indicas al principio, en esa aclaración de que la violencia de género separada realmente no es la forma adecuada ni de entender. No da cuenta de la realidad. No da cuenta de la realidad. En el caso de todo esto en el marco, digamos, ese concepto de la violencia encubierta.
La violencia encubierta es la que no distinguimos, la que no vemos, la que está presente y no se visibiliza. ¿Cómo manejan ustedes en el campo del trabajo de género, en el campo feminista, esto de la violencia encubierta? Bueno, la violencia encubierta tiene distintas manifestaciones. Yo diría que podríamos entender como violencia psicológica, la violencia también simbólica, de la que yo te estaba mencionando, ¿no es cierto? Y en realidad no es la violencia física, no es la violencia que deja huella, ¿no es cierto?, una huella observable en el cuerpo, sino que tal vez son violencias más subjetivas, pero que me parece a mí que son mucho más potentes en términos del impacto que generan en el otro precisamente por la falta de visibilidad, ¿sí? Porque al ser menos visible, también es más difícil para la víctima de darse cuenta que efectivamente está frente a una forma de violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en formas de manipulación o formas que culturalmente se han instalado en nuestras sociedades. Ahora en Chile hay todo un debate, ¿no es cierto?, con respecto a las situaciones de acoso callejero, porque nuestras sociedades latinoamericanas están acostumbradas a que la mujer pasa por la calle y el hombre, ¿no es cierto?, tiene el derecho de dar la opinión abiertamente, verbalmente y en voz alta, ¿no es cierto?, para que la mujer la escuche con respecto al cuerpo de la mujer. Entonces, eso se ha ido tematizando ahora como una forma de violencia, pero hasta hace algunos años, ¿no es cierto?, eso era un piropo, y un piropo era algo socialmente aceptado. Socialmente aceptado, y que además nosotras como mujeres teníamos como que casi agradecer de que nos mandaran piropos en la calle, ¿no es cierto? Así como... Hablando de eso de los piropos, que realmente es una forma de violencia simbólica en realidad. Es violencia. No nos damos cuenta, pero los hombres cuando piropeamos a una mujer ejercemos violencia simbólica, ¿no? Y bueno, justo ayer cuando asumió el Ministerio de Educación, el nuevo ministro, piropea en público a la exministra. ¿Así? Sí, la piropea en público y dice que ella puede venir cuando quiera al ministerio, además tratándose de una mujer tan bonita, ¿no? Entonces, realmente, bueno, después el ministro, que dicho sea de paso es una persona ya de la tercera edad, o no sé, tercera, o es un hombre muy mayor, se ha disculpado, ¿no? Se ha disculpado, pero en realidad es increíble cómo está, como tú dices, está instalado. Está instalado. Ese ejercicio que el varón hace de la violencia simbólica sobre la mujer, ¿no? Lo que pasa es que lo que está instalado también es, perdón, es el derecho. Vamos con un video, bueno, ¿no es cierto? Vamos a ver otro video. Está bien. Nuestro productor Julio César me dice, por favor, me está haciendo una indicación así muy directa, ¿no? Vamos con el video. Movimientos feministas que luchan por tener un espacio en la sociedad y porque se escuche su voz y salir de la violencia, de la opresión y todo esto, pero se quedó en muchas corrientes, no en todas, pero se quedó en algunas corrientes ese discurso de víctima, Entonces, cuando llevas ese discurso de victimización de las mujeres a una comunidad donde no existe en la práctica, sino que existen otros tipos de relaciones, entonces es un poco difícil que dialoguemos. Me explico, no quiere decir que hay comunidades que no tienen violencia basada en género. En todas las comunidades, en todas las culturas existe eso, pero los niveles de violencia pueden variar de una a otra, desde casos muy radicales hasta casos muy pasivos de violencia. Pero en todos los lugares necesitamos que trabajar sobre la equidad de género, porque lo que queremos es ser felices. Y aquí la palabra, para mí, masculinidades, equidad de género, no es más que una necesidad existencial de ser feliz, sí. Contigo, con la naturaleza, con las personas que me rodean, con mi esposa, mis hijas, mis hijos, con todas las personas que forman parte de mi contexto, trato de buscar la felicidad y una de esas es empezar a reconstruirme como hombre. Pero hay casos, hay hombres que ya están reconstruidos plenamente, entonces ¿cómo hacemos para dialogar políticamente en las culturas, en la sociedad, para que esa forma de vida diferente se traslade, vaya más allá, se convierta en una propuesta política de transformación de relaciones de género? Las propias comunidades tienen sus propios conceptos, categorías, constructos históricos a través de los cuales pueden tener una percepción de equidad de género. Yo podría hablarte de la cultura maya, tú sabes, yo soy originario de Guatemala, entonces tengo más experiencia en eso, pero he encontrado aquí digámoslo así, una categoría, una conceptualización interesante en la cultura aymara,
como lo es el chachahuarmi. Yo creo que el chachahuarmi es una buena... Mira, yo estoy hablando un poco, no conozco bien el tema, sí, estoy suponiendo, elucubrando lo que se podría hacer, pero yo creo que hay culturas que manejan ese tema del chachahuarmi, en donde desde ahí se podría construir la categoría de equidad de género en culturas aymaras, y desde ahí se podría trabajar. Si hay equidad de género no puede haber violencia. No pueden haber privilegios para un género. Recuperar esos imaginarios originarios para construir relaciones equitativas de género de acuerdo a su propio contexto. Para mí no es tan importante si se autodenominan soy un hombre diferente y alternativo, estoy contra la masculinidad hegemónica, sino que en la práctica no exista violencia basada en género de parte de los hombres. Y ese es un trabajo que en todas las culturas debe estar presente, independientemente del nombre que se tenga. Bien, ha sido la entrevista a Ángel Román López, el esteólogo, y bueno, era muy contundente con algunas, sí, cómo no. Con algunas afirmaciones. Sí. No, pero muy interesante, muy interesante. Un poco tu comentario sobre lo que, darle un poco una vuelta de tuerca quizás a lo que decía Ángel. A mí me pareció muy lúcido, ¿verdad? Muy lúcido, muy claro. Y me resonó por lo menos 3 ideas que no sé si las voy a plantear demasiado ordenadamente, pero las voy a plantear. Primero, esta idea, ¿no es cierto?, de la victimización. Yo creo que ese es un tema en el que nosotros tenemos que poder distinguir cuándo es que efectivamente hay una mujer que es... ¿Cómo es que nosotros construimos una víctima como sociedad, ¿no es cierto?, producto de una relación violenta, y cuándo es que estamos también secundariamente como instituciones, ¿no es cierto?, volviendo a victimizar. Me explico. Las mujeres, ¿no es cierto?, más que víctimas de la violencia, son más bien personas que han tenido una experiencia violenta. Esa es como la denominación, ¿no es cierto?, que se tiende a utilizar para no caer en esta idea de desempoderar a la mujer. Porque una vez que está en una relación violenta y además, ¿no es cierto?, va a consultar y le empiezan a decir, en el caso de que es una mujer indígena, ¿no es cierto?, que es porque es indígena que le pegan, o la tratan mal, ¿no es cierto?, o institucionalmente no pueden interpretar o entender su demanda, le estamos cada vez encasillando más, ¿no es cierto?, en este lugar que mencionaba este antropólogo, ¿no es cierto?, guatemalteco, de un lugar sin salida. O sea, la estamos condenando a reproducir el ciclo de violencia sin que ella pueda salir de él. Entonces yo creo que ese es un tema en el que nosotros también hemos trabajado bastante. Por un lado, cómo es que las instituciones vuelven a victimizar, pero también cómo es que la propia mujer tiene que dejar de construirse a sí misma como víctima. ¿Sí? Entonces, más bien pensar en que hay experiencias de violencia, ¿no es cierto? O en otros casos, por ejemplo, en casos de abuso sexual, se ha llegado a hablar de sobrevivientes de abuso sexual. ¿Viste que es distinto hablar de víctima que hablar de sobreviviente? Porque cuando tú eres sobreviviente, claro, o sea, sobrevives quiere decir que logras, ¿no es cierto?, reponerte de una situación que efectivamente te genera un daño, pero que no te elimina, o sea, no te tacha, ¿no es cierto?, ni te estigmatiza para dejarte ahí, sino que hay una posibilidad de pararte, ponerte de pie, sanarte la herida y vamos hacia adelante. Seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces, es eso por un lado, sin desconocer que efectivamente algo hay que hacer con el agresor y que hay un tema con la violencia que tenemos que ir deteniendo, ¿no es cierto? Tampoco es validar la violencia, ¿se entiende? Por otro lado, una idea que me pareció súper interesante de Ángel, que va en otro sentido, que tiene que ver un poco con esta idea de, él planteaba muy bien, ¿no es cierto?, lo del chachahuarmi, y que a la medida en que había una relación de equidad entre los géneros, que él de alguna manera como que simbolizaba, ¿no es cierto?, en la relación o en la potencia, ¿no es cierto?, la relación armónica del chachahuarmi, no habría violencia de género. Ahora, a mí me parece que ahí hay que hacer una pequeña revisión un poquito más profunda en términos históricos, en el sentido de que cuando uno empieza a revisar, ¿no es cierto?, lo que ha pasado antes del periodo colonial, digamos, hay por lo menos dos teorías. Una, que efectivamente las relaciones entre hombre y mujer tendían a ser bastante armónicas, no violentas, ¿no es cierto? Y otras teorías que decían que efectivamente siempre hubo en todas las sociedades algún tipo de dominación o por lo menos inequidad de género. Todavía no hay acuerdo sobre eso, ¿no es cierto? Pero aún así lo que se tiende a establecer es que antes de la llegada del colonizador, lo que podríamos decir es que había una especie de patriarcado o dominación de hombre sobre la mujer de baja intensidad. ¿Sí? Entonces que está un poco en cuestión esta idea del chachahuarmi, hasta dónde fue efectivamente
equitativo, ¿no es cierto? O hasta dónde hubo alguna expresión de dominación de género. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo es que lo que nosotros tenemos en la actualidad cuando hablamos de Chachahuarmi es un entronque de lo que hubo anteriormente con la dominación, ¿no es cierto?, que trae la colonización, que trae la conquista, que trae esta sociedad, ¿no es cierto?, capitalista, y que evidentemente ahí se habla, ¿no es cierto?, un patriarcado de alta intensidad, donde las relaciones entre hombre y mujer son efectivamente de dominación, también muy rigidizadas, ¿no es cierto?, y donde se articula la expresión precolombina con lo colonial, que es lo que nosotros podemos ver ahora en las comunidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de Chachahuarmi hoy, y vemos que efectivamente el hombre no siempre, por ejemplo, va a dar participación a la mujer, como lo dice en el imaginario, la cosmovisión del Chachahuarmi, bueno, lo que estamos viendo es que hay una cosmopraxis, ¿no es cierto?, que también es distinta a lo que fue originariamente y que también es producto de esta colonización, ¿no es cierto? O sea, que evidentemente es un producto colonial. Entonces, vamos viendo cómo es que más bien podemos recuperar, ¿no es cierto?, en el Chachahuarmi esta equidad de género un poco como lo propone él. Así es. ¿Sí? Sí, sí, logro darme a entender. Sí. Pero mandamos un video más, Julio, sí. Tenemos un video más, bueno, hoy día estamos con bastantes videos, así que mandamos un video, el video final. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer? Todas las mujeres somos distintas, seamos mapuche o no, somos todas muy distintas. Pero yo tengo esa capacidad de ser pasiva, paciente, me gusta observar a la gente, me gusta no faltar el respeto a la gente, porque somos todos seres humanos y el respeto es lo primordial. Buena voluntad, mucha solidaridad, mucho respeto, mucho amor, harto amor, así, mucho amor, que eso es lo principal. Entonces igual, las cosas digamos negativas también, pedirle a nuestros ñen Lafken, ñen Mahuida, ñen Co, en fin, y en Mapu, de que nos ayude como a mejorar o a limpiarnos dentro de eso. Por eso es que es bueno, no sé, conversar harto, estar en el campo mismo, defender lo que es el campo, porque caramba que es una paz que se siente. Somos especiales en observar la naturaleza, especiales en observar a nuestros hijos, especiales en cómo vemos cada día. Si nosotros asumiéramos esos elementos del conocimiento mapuche, de nuevo volvemos al tema de los valores, el tema del feyentún, del mañel, del muñel tún, del yamugun, escugun, es pura acción positiva, puro amor, yamugun, respeto, escugun, apreciarse, quererse, feyentún, obedecer si hay algo positivo que están diciendo. Puros elementos ¿para qué? Para crecer. Y al haber sido criada en la cuna mapuche, me enseñó a escuchar al otro. Aprender a escuchar. Porque eso me decía mi abuela. Ella en su mapuzungún me decía siempre, tú escucha primero. Ese es el punto, escuchar lo que te va a decir el otro. Porque nuestros antiguos mayores, digamos, Huapitú, Felonco, hacían, o las familias que se visitaban, digamos, había mucho protocolo, digamos, mucho respeto en cómo hablarse, cómo hacer pentucún, cómo saludarse, cómo preguntar, cómo entablar la conversación, cómo seguir la conversación, que la conversación tiene que tener un hilo conductor, que no puedes ir de un tema a otro, que tienes que terminar la conversación, tienes que concluir la idea. O sea, hay todo un acto, digamos, de la oralidad, una arquitectura de la oralidad para poder abordar un problema o un tema. ¿Me entiendes? Pero acordémoslo de que antiguamente también dentro de estas actividades ceremoniales, dentro de los niñatón mismo, pasaba de que las familias tenían que
reunirse no tan solo para hacer hiato de oración, de pedir o de agradecer a la Madre Tierra, al Chaungenechen, ¿ya? Y a todos los, digamos, los ñan por todo lo que recibió, pero también era un tema de familiarización, ¿ya? No solamente era comer, compartir, sino que había dentro de la misma institución un hito tan relevante como todo, que era el momento en que se le hacía el LAM, consejo, a ambos recién casados. Y ese momento no era otra cosa que recordar a ellos el compromiso que habían adquirido, pero ese compromiso era un compromiso en realidad entre familias, ¿cierto? Y en adelante iban a ser familia, iban a ser aliados, por lo tanto se debían respeto mutuo, tanto en términos familiares como entre ellos en particular. Y yo le agregaría lo otro que es importante, vuelvo a reiterar el tema de no desligarse de lo que es la espiritualidad. Yo digo que por ahí parte. Hemos visto un video que es un poco el resumen del trabajo de investigación que ustedes han desarrollado. Así es. Pero bueno, un poco para cerrar también nuestra última parte, Andrea, tus apreciaciones finales y también con respecto al video. Mira, te cuento primero que este video es producto de una investigación-acción que realizamos en Chile con la organización Anamuri, que es una organización de mujeres rurales e indígenas, en conjunto con la Universidad de Chile, y lo señalo porque para nosotros fue muy importante, ¿no es cierto?, constituir un equipo donde no solo hubiese académicos haciendo investigación, sino que también hubiesen miembros de los propios pueblos originarios, en este caso, ¿no es cierto?, Millaray Paignemal, con quien yo trabajé, que es mapuche, y cómo, ¿no es cierto?, fuimos constituyendo un equipo que de alguna manera representaba desde la planificación y diseño y ejecución del estudio, también la voz, ¿no es cierto?, de las mujeres indígenas. Porque muchas de las investigaciones que se hacen sobre las mujeres indígenas se hacen desde fuera, ¿no es cierto?, con esta mirada un poco academicista, pero que no logra dar cuenta de esta realidad. Entonces, para nosotros una cosa fundamental fue esta alianza entre academia y organización civil, y por otro lado que fuese una investigación-acción en el sentido de que tuviese frutos y logros para las comunidades. Entonces nosotros diseñamos este pequeño manual que también te traje y te puedo después dejar, que complementa ese pequeño video. Este video, el objetivo es que en las propias comunidades, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, sin que necesariamente haya presencia de un promotor externo, puedan empezar a generar una conversación sobre, bueno, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con respecto a la violencia intrafamiliar en las comunidades, en este caso mapuche, ¿sí? Entonces, entregarle herramientas a las dirigentes para que ellas sean las que lideren el proceso, ¿no es cierto?, de discusión, el dónde, el cómo y el cuándo. Porque esa también ha sido una de las dificultades, ¿no es cierto?, del feminismo denominado hegemónico, que tiene de alguna manera esta mirada de ir a ayudar a esta pobre mujer indígena, ¿no es cierto?, cautiva en su cultura, estoy haciendo una mofa, ¿no es cierto?, cautiva en su cultura de la violencia o del patriarcado, etc. Entonces dijimos no, o sea, aquí no se trata de venir a dar respuestas, ¿no es cierto?, las respuestas las tienen las mujeres, mapuche en este caso, aymara, ¿no es cierto?, acá, y quechua, en Puno, y más bien, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer nosotros es entregar tal vez herramientas para facilitar esa discusión, pero no darles el camino de decir, usted lo que tiene que hacer es esto, o usted lo que tiene que hacer es separarse. Y lo otro que rescato de este video es que el camino que transitan las mujeres, por el cual transitan las mujeres mapuche, o también aymaras, indígenas en general, es muy distinto a la ruta crítica por el que recorre, ¿no es cierto?, una mujer no indígena para pedir apoyo cuando tiene una situación de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la mujer, digamos, ladina, ¿no es cierto?, blanco-mestiza, no necesariamente indígena, recurre al derecho positivo, recurre a las instancias de salud del Estado. En cambio, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, en cada uno de los países tienen también sus propios sistemas de resolución de conflictos, ya sea de conflictos intracomunitarios, de conflictos intrafamiliares, sus sistemas de salud, entonces sus sistemas también cosmogónicos. Entonces,
la mujer indígena lo que hace, ¿no es cierto?, en nuestros países latinoamericanos es que transita primero, ¿no es cierto?, en la familia, recurre a los padrinos, recurre a distintas instancias propias y luego, en ocasiones, ¿no es cierto?, va también al centro de salud, al juzgado, en búsqueda de estas respuestas. Ahora, lo que nosotros tratamos de evidenciar con este trabajo es que la política pública estatal tiene que dar cuenta de ese camino intercultural que recorre la mujer indígena, ¿sí? Porque lo que hace el Estado es decir, aquí está mi institución, usted tiene que venir a pedirnos ayuda acá y no reconoce, ¿no es cierto?, por lo menos en Chile, como válido, todo ese otro recorrido. A todo lo otro le llama red de apoyo social. Todo lo otro, ¿no es cierto?, tiene una especie de estándar de red de apoyo, pero son instituciones. Son instituciones que son parte de sociedades, ¿no es cierto?, que han tenido derecho a lengua, territorio, autonomía. ¿No? Entonces, si uno respeta esa autonomía desde el planteamiento también de la prevención de la violencia de género, ¿no es cierto?, intrafamiliar en este caso, y el tratamiento de aquella, tiene que necesariamente considerar todas estas otras tradiciones, estas instancias, ¿no es cierto?, formales que existen en las comunidades para atender, bien o mal, no vamos a decir tampoco que siempre dan solución a las mujeres, porque también hay instancias, o sea, está instalado este patriarcado del que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, pero que mal están ahí más cercanas a las mujeres. Y que generalmente no son consideradas por parte de los estados nacionales latinoamericanos como una opción válida para resolver los problemas de violencia de género. Entonces, nosotros en esta investigación tratamos de instalarlo. Estoy haciendo otra investigación con mujeres aymara en el norte de Chile y justamente se denomina análisis intercultural de la ruta crítica de la violencia intrafamiliar de las mujeres aymaras. Es decir, vamos visibilizando lo que el Estado no ve. ¿No es cierto? Vamos visibilizando y además dando una imagen más real de esta mujer empoderada, que efectivamente busca dar solución a sus problemas, pero claro, como lo hace donde quiere, ¿no es cierto?, el juez, sino que lo hace acá con el juez de paz, bueno, entonces no se reconoce, se invalida. Así es. Bueno, podríamos seguir conversando, sí, Andrea, muchísimo más, pero ya hemos llegado también, te agradecemos tu presencia. Gracias a ti. Y bueno, en realidad también hay que recordar que Andrea va a estar también los días 22, 23 y 24 en el marco del Diplomado de Posgrado Género, Descolonización e Interculturalidad, desarrollando el módulo de bases para una investigación intercultural para los estudios de género. Así que Andrea va a seguir acá todavía. Así es. Vas a seguir acá. Bien, también en nuestra parte final, hacer algunos pequeños anuncios, breves anuncios institucionales. IDECA y el Grupo Latinoamericano de Estudios de Formación y Acción Feminista GLEFAS, con el auspicio de la Universidad Católica de Arequipa, convocan al Diplomado de Posgrado en Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial, ¿no? Aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. Recordamos que las inscripciones y la presentación de documentos es hasta el 5 de octubre y el inicio de clases es el 6 de octubre, este Diplomado de Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial. Por otra parte, tenemos que el 28 de septiembre al 1 de octubre, en la provincia de Moho, se llevará a cabo el encuentro Macro Sur de la red Interquorum, esta red de jóvenes, que es muy conocida y muy importante, se va a desarrollar entonces del 28 al 1 de octubre en Moho. Asimismo, el 30 de septiembre en la ciudad de Juliaca, en el marco del curso de actualización, fortalecimiento de liderazgos colectivos y juveniles con perspectiva intercultural, se desarrollará también hay un módulo, el denominado Herramientas para un liderazgo juvenil colectivo. Y también no se olviden que mañana estamos en Radio Pachamama de 9:30 a 10:30 con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, en el cual también se tocará. Continuaremos un poco conversando de este tema y se hablará de género, violencias encubiertas. Y no nos podemos despedir sin expresar como IDECA, nuestro saludo a SECUNA, al Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, TV1, que cumple 20 años. Hace 20 años comenzó la emisión de televisión universitaria. Un saludo también para esta casa. Bueno, de esta manera llegamos al final. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.